Bueno, continuamos con plásticos, su segunda parte. Ahora vamos a ver más detalladamente tecnología y materialidad por un lado y plásticos y sustentabilidad por el otro, con varios ejemplos a tener en cuenta tanto en el trabajo práctico de investigación como en el ejercicio integrador. Podríamos definir, en varios diccionarios lo dice así, que la tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. ¿Sí? Por consiguiente, podemos decir que los avances tecnológicos son generados por aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos productivos y aspectos científicos, que son impulsados por cambios filosóficos, éticos, estéticos, ambientales y culturales. A su vez, esos avances tecnológicos generan o dentro de la arquitectura nuevas conformaciones espaciales, nuevos programas, nuevas maneras de pensar el espacio y el proyecto, nuevos métodos de producción y ejecución, nuevos tiempos y costos. Y a su vez generan nuevos planteos y desafíos filosóficos, éticos, estéticos, ambientales y culturales. Así es el avance y el proceso tecnológico, podemos decirlo, en la historia de la humanidad y en particular en la arquitectura. Acá vemos tres imágenes, el Pompidou, como vimos anteriormente, de Piano, Roger y Franchini. Vallecas 51, en España, viviendas del grupo Somos Arquitectos, y el Estadio San Mamés de Bilbao, en el 2015. Podemos decir que son tres referentes relacionados con la familia de materiales de plásticos, y adoptamos una de las frases características de Mies van der Rohe, que decía: la arquitectura es la voluntad de una época traducida en espacio. Y creo que estos tres ejemplos tienen que ver con esa época, con ese contexto político, económico, productivo, científico, tenido en cuenta con los avances tecnológicos por los cuales se llevaron adelante estas obras de arquitectura. Volveremos a lo anterior, pero ahora vamos a ver algunas particularidades y ejemplos de los plásticos en obras de arquitectura. Primero de los casos, vemos cómo la materialidad está arreglada por la geometría. En este caso, el Centro de Investigaciones de Arquitectura en Chipre, hecho por dos arquitectos de apellidos bastante complejos para pronunciar en el año 2011, ganaron un premio. El primer premio, esto fue un concurso regional, y los arquitectos plantean paneles de policarbonato multicolor, en todo el cerramiento vertical. Pero, al lo mismo no ser resistente mecánicamente, generan una estructura independiente de hormigón, que ya era existente, y le fueron colocando en concordancia con esa estructura de hormigón existente algunas estructuras independientes metálicas. El techo era industrial, respetando la tradición de la institución, tenía muy bajo presupuesto. Y con esta solución plástica le dieron respuesta a las solicitaciones térmicas, hidrotérmicas, acústicas e hidrófugas. En este otro ejemplo, que denominamos el material como terminación final, vemos cómo atrás de su casa una persona le solicita al grupo FT Arquitectos en el año 2014, en Kanagawa, un estudio fotográfico con las particularidades de la función específica que debe tener un estudio fotográfico. Entonces, también utilizan paneles de policarbonato, en este caso translúcido, pero la estructura de techo y vertical la realizan en madera. Y la luz siempre que no sea directa para que pueda funcionar bien en el momento de las fotografías, que entre cuando sea necesario que entre, y en las partes particulares de hacer el velado, como se hacía en esa época, o más tecnológico ahora, con las nuevas tecnologías, lugares oscuros. Luz no directa natural por la función de la obra, que es un estudio fotográfico, y el material da de nuevo respuestas a las distintas solicitaciones. En este otro ejemplo vemos cómo la tecnología y la materialidad también, en concordancia para dar una respuesta arquitectónica a un tema presentado
en este caso por PTW, arquitectos y una empresa, para el Centro Acuático Nacional de Pekín, que se construyó desde el 2003 al 2008 y que tuvo que ver con los Juegos Olímpicos. La idea de una metáfora, el agua por fuera y el agua por dentro, utilizan, parecido a lo que estuvimos mostrando en el estadio de fútbol del Allianz Arena, en Múnich, plástico utilizando ETFE, y una estructura exterior formada por 643 membranas translúcidas hinchadas por aire a baja presión de un polímero similar al del Allianz Arena. En este caso, etileno, tetrafluoreno, etileno. Hace que dé respuesta térmica, hidrotérmica, hidrófuga y acústicas necesarias para la función específica que tiene que tener una pileta olímpica, que tiene que tener una temperatura determinada, que si alguno entró alguna vez a una pileta, por las temperaturas se produce constante condensación en los alrededores de la envolvente del lado de adentro, por eso este tipo de materialidad hace que no sean tantas las pérdidas y que se logre no tanta condensación. Y aparte, también permitir una excelente luminosidad, pero no directa para que, por ejemplo, en el caso de los clavadistas, no le perjudique cuando van a llevar adelante su disciplina. Y fundamentalmente, evita el filtrado de rayos ultravioletas. Ahora bien, ¿son sustentables los plásticos? Es una pregunta que en esta situación, o hasta donde hemos llegado con los mismos, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Veamos lo siguiente. Allá por 1987, en un informe para la ONU, hecha por la primer ministra noruega, se habló por primera vez del desarrollo sostenido. Y entre todas las cosas que se plantearon en los papers presentados, había una frase que decía que es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esto, trasladado a la arquitectura, era entender, concebir un diseño arquitectónico buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Principios a considerar y tener en cuenta en nuestras propuestas arquitectónicas: las consideraciones de la condición climática, la hidrografía y los ecosistemas del entorno, donde se construyan los edificios. Máximo rendimiento con menor impacto. La eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo contenido energético, o sea, en su producción, en su proceso de producción o fabricación, los de bajo contenido energético. Reducción en el consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos, cubriendo la demanda con fuentes de energía renovable. La minimización del balance energético global del edificio, abarcando las etapas de diseño, construcción, utilización y final y de su vida útil. Y por último, el cumplimiento de los requisitos de confort hidrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de los edificios. Esto es lo que deberíamos garantizar en cualquiera de nuestras obras de arquitectura si estamos hablando de sustentabilidad. Ahora, volviendo a las familias de los plásticos, si son sustentables o no, veamos sus debilidades. Su composición es a base de carbono, derivado de la industria del petróleo, lo menos sustentable que existe sobre la Tierra. Y los procesos de producción con importante consumo de energía. Estas son las debilidades que tienen los plásticos en la construcción cuando nosotros tomamos o debemos tomar una elección o no de los mismos, ¿sí? Los desechos plásticos, como datos, derivados del consumo, ¿sí? En la Argentina, por ejemplo, alcanzaron en el año 2010 160.000 toneladas aproximadamente de basura plástica. La imagen de la derecha es más que elocuente. Por mal manejo de las políticas en relación a la sustentabilidad. Y se pronosticó que esa cantidad casi se duplicará en 10 años, cosa que fue así y los últimos datos lo marcan, ¿sí? Hoy por hoy estamos produciendo aproximadamente, en nuestro país solamente, 320.000 toneladas de desperdicios plásticos.
Es importante entonces atender el medio ambiente como individuos, como sociedad, pero también como profesionales el día de la mañana, cuando damos una respuesta sobre materialidad a cualquier tema, problema, a cualquier obra de arquitectura que planteemos, ¿sí? Después está también, y menos, no por eso menos importante, la falta de compromiso en la separación de residuos por parte de los ciudadanos. Ahora, también podemos decir que el plástico tiene sus fortalezas y nos da respuestas a temas, problemas dentro de la arquitectura. La minimización del balance energético global del edificio, alcanzando las etapas de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil, los plásticos podemos decir que podemos dar este tipo de respuestas. Y el cumplimiento, ni hablar de los cumplimientos de los requisitos de confort hidrotérmico, salubridad e iluminación y habitabilidad del edificio. Básicamente, cuando nosotros damos respuestas térmicas con la colocación de algún plástico, ¿está bien?, para que no tengamos pérdidas de calor y podemos llegar a esos K admisibles que también hablamos. Entonces, hay debilidades y hay fortalezas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber cuándo utilizarlo y cómo. Y después tenemos, para ir cerrando, algunos ejemplos importantes. Primero creo, y soy de los que cree, que al plástico hay que darle una segunda oportunidad como solución innovadora, integrales, y que mitiguen el calentamiento global. Y el reciclado puede ser una alternativa. En este ejemplo, vamos a mostrar el desarrollo de un sistema constructivo tipo Lego, del arquitecto colombiano Oscar Andrés Méndez, donde rediseña, o diseña, mejor dicho, una pieza plástica similar a un mampuesto, a un ladrillo, con encastre, como se puede ver en las imágenes 1 y 2, que proporciona respuesta a las distintas solicitaciones. Acá vemos en la imagen 3 cómo se colocarían los mismos, por consiguiente es de fácil colocación sin necesidad de mano de obra especializada, y se puede autoconstruir. Fíjense, estas son piezas que vienen de reciclado, ¿sí? Se realizan a partir del reciclado este tipo de mampuestos y se ponen de esta manera en la obra. Podríamos decir que el arquitecto hizo un estudio del diseño del material y el diseño de proceso productivo para llegar a ese material y cómo después lo puso en obra. Hay algunos detalles estructurales que se pueden utilizar con esta familia. Habíamos mostrado muchos ejemplos que no fuera así, pero fíjense acá todo el encadenado superior y cómo algunas terminaciones como si fueran columnas plásticas de estas características, como si la unión por ahí entre ellas requiere de otra familia de materiales. Estas son planchuelas de metal atornilladas a esas partes plásticas, y cómo puede quedar conformada una vivienda. ¿Está bien? En realidad este trabajo de la empresa esta colombiana con este arquitecto tuvo que ver particularmente con viviendas de interés social, pero también podemos ver cómo las mismas empezaron a adquirir preponderancia y en esta del medio podemos apreciar tranquilamente una vivienda sobrelevada que podría ser una vivienda accesible para cualquier ciudadano y la verdad con muy buena impronta arquitectónica. Otro de los ejemplos, y volvemos a lo mismo, perdón, ¿no? A una de las frases que habíamos tirado al principio y en la parte 1 también de plásticos, de Mies van der Rohe. La arquitectura es la voluntad de una época, traducida a espacio. Por otro lado, ya en el otro extremo del continente, en este caso en Taiwán, jóvenes arquitectos le presentan a una empresa de reciclado un estudio y un proyecto de cómo deberían rediseñar, bueno, el sistema de reciclado por todos es conocido, pero en este caso, cómo habría que rediseñar las botellas donde ellos vendían su agua mineral, de una forma determinada para que el diseño de sistema de unión entre botellas para poder generar un cerramiento, como se puede apreciar en las últimas de las imágenes, ¿sí? Por consiguiente, la empresa cree en este proyecto de los jóvenes arquitectos y lo que hace es hacer su nueva sede en Taiwán con este sistema nuevo de botellas recicladas. Entonces, diseñan todo el subsistema de cerramiento, como las botellas
colocadas una a continuación de la otra, que hacen parte del envolvente, no son resistentes mecánicamente, se complementan, como se puede apreciar en la imagen 2, con una estructura resistente metálica. A su vez se puede apreciar cómo las botellas, si bien están tapadas, y tengan en cuenta la distancia, el espesor de la botella, y que son aire estanco el que tiene adentro, que va a ser también y se va a comportar muy bien térmicamente, como también en cada una de las botellas, no en todas, en algunas estratégicamente, se coloca iluminación, ¿está bien? Acá se ve terminado el proceso de la iluminación, y cómo esto puede parecer o se puede ver de una manera, o con una iluminación determinada se puede ver de otra, ¿no? Entonces, el rediseño de botellas, el diseño de un sistema de unión entre botellas para cerramiento, el diseño de su sistema de cerramiento, la estructura resistente de metal y respuesta térmica e hidrotérmica, aleación hidrófuga y acústica a una obra de arquitectura. Nuevamente, las palabras de Mies. La arquitectura es la voluntad de una época traducida a espacio. Y ustedes, como estudiantes de primer año, van a ser los responsables, en el lapso que les toque recibirse y salir a la calle, para hacer la voluntad de esa época que ustedes mismos van a construir para un futuro mejor. Nada más y muchas gracias.